Ok, estamos, cuando queramos podemos empezar. Ok, pues entonces empiezo, ¿no, José? Venga. Buenas tardes. Mi nombre, para quien no me conozca, es Carlos González Delgado. Estoy al servicio de la Asociación Española de Terapia Regresiva. Soy su primer y único presidente de momento. Y para mí es un honor hoy pasar el testigo a mi compañera, a Rosy Escobar, que ha organizado hoy un evento que considero que, bueno, que es de muy alta calidad. Mejor que yo, ella va a introducir a la persona que nos va a deleitar esta tarde con su experiencia. Solamente deciros que hace pocas semanas llegó a mi vida este libro y no imaginaba para nada, de verdad, no imaginaba que la autora de este libro la íbamos a tener escasamente un mes después. O sea, cuando llegó este libro a mi vida yo no sabía que Yvonne iba a estar aquí. Así que, Rosy, muchísimas gracias por organizar esta oportunidad para todos nosotros de conocer a Yvonne. Te paso la palabra y desaparezco. Gracias. Sí, antes vamos a dar el minutito para que Ingrid pueda contarle un poquito a la doctora lo que acaba de decir Carlos. Yvonne, Carlos is mentioning that just about a couple of weeks ago, he got your book and he did not have any idea that you were going to be the person talking today. So he wanted to share that with you and let you know that this is an incredible connection, knowing that after he got his book, now you're here. Thank you, gracias. Ok, bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos los presentes, bienvenida a la doctora, a su doctora Ingrid. La verdad que para nosotros es un honor, como dijo Carlos, que esté presente en esta exposición. Voy a guardar silencio para que Ingrid traduzca. That is just a great honor for all of them, as Carlos said, that you are here today doing your presentation. Bueno, quien les habla es Rosy Escobar, soy parte de la Asociación de Terapia de Vidas Pasadas, Terapia Regresiva Española, y la verdad que es un gusto tenerlos aquí a todos los presentes, y voy a iniciar primero contándoles un poquito acerca de la doctora Yvonne para quienes no la conocen. ¿Quieres que le traduzca? ¿Sigo? ¿Continúo? Ok. Sí, continúa. Sí. Sí, está bien. Ok. La doctora Yvonne nació en Toronto, en Canadá, que es la ciudad donde actualmente reside. Es presidenta y fundadora de la Asociación Spiritual Awakening International. Médica de familia y psicoterapeuta retirada, fue profesora en la Universidad de Toronto, experta internacional con 40 años de experiencia, investigando y asesorando a personas con experiencias cercanas a la muerte. El despertar del Kundalini, que fue un trabajo bien relevante que ella ha estado haciendo en los últimos años, y también todo lo que son las experiencias espirituales transformadoras. Esto debido a accidentes que ella tuvo y también a distintas experiencias donde relata que tuvo más de 6 experiencias espirituales transformadoras. Y también es autora de 6 libros que de seguro nos va a mencionar hoy día. Así que, bueno, le damos la más cordial bienvenida. Gracias a todos los que están presentes. La verdad que, vuelvo a decirlo, es un honor para nosotros tenerla acá contando sus experiencias y además considerando que estamos en un momento trascendental, ¿cierto?, de la humanidad, donde cada ser que aporta en el despertar de las experiencias espirituales, vamos sumando cada vez más y aportando a la humanidad. Así que muchas gracias doctora, gracias Ingrid, y les cedo la palabra para escuchar esta exposición. Yes. Shall I start now, Ingrid? Yes, they're ready for you. Alrighty. Hello, everyone. I'm Dr. Yvonne Kasson, the president of Spiritual Awakenings International, and I'm really happy to be here today talking to you about discovering spiritually transformative experiences, my inner and my outer journey.
Hola a todos, mi nombre es la doctora Yvonne Kasson y estoy muy honrada de estar aquí con todos ustedes hoy. Y mi presentación para ustedes está titulada Descubriendo las experiencias espiritualmente transformadoras, mi trayecto interior y exterior. Everything that I'll be talking about today is in my book, Touched by the Light. In case you read English, I recommend it very much. Todo lo que voy a hablar hoy está en mi libro titulado Touched by the Light, que está en inglés. Entonces, si ustedes lo pueden leer en inglés, se lo recomienda mucho. My other new book is Soul Lessons from the Light, which is about my personal spiritual awakening experiences. Su otro libro se llama Soul Lessons from the Light, que son enseñanzas del alma desde la luz, y también está en inglés y son sus experiencias personales escritas en este libro. Now, many people ask me, how did you, as a traditional Western trained medical doctor, get interested in spiritually transformative experiences? Muchas personas le preguntan a ella cómo una persona en el campo de la medicina, siendo un doctor, se interesó por este tipo de experiencias, estas experiencias espiritualmente transformadoras. Well, how I got interested was by my own personal experiences. I had what I now know was a Kundalini awakening when I was 23 years old in medical school. Lo que me llevó a interesarme por este tipo de experiencias fue que a la edad de 23 años tuve mi propia experiencia espiritual de un despertar de Kundalini cuando estaba en la escuela de medicina. It took me many years to figure out what it was, but this is what I experienced. When I was sitting and meditating one day, all of a sudden, I heard this loud inner roaring noise, like the roar of a waterfall. Me tomó muchos años entender qué había pasado, pero lo que sucedió era que un día estaba sentada en meditación cuando empecé a escuchar un ruido, un rugido fuerte que estaba presente dentro de mí. And at the same time as I heard that roaring noise, I felt this strong energy move up my body and spine, and energy moved all the way up my body and spine and up through the top of my head. Al mismo tiempo que escuchaba este sonido que era como un rugido, sentí la energía que se elevaba en mi espina dorsal y se iba hacia arriba hasta que salía por la corona, por la parte superior de mi cabeza. And I felt like I expanded, that I lifted out of my body. And all of a sudden, I was not the size of my body anymore. I was much, much bigger. I felt this big expanse of space. Sentí que con esta experiencia me había expandido como si me hubiese extendido y ocupado todo el espacio que estaba alrededor mío. Era inmensa. And at the same time, I started feeling this incredible, beautiful feeling of love. Y al mismo tiempo empecé a sentir esta increíble sensación de amor. I didn't know any better. I thought, oh, this must be why everybody likes meditating, because I thought all the experienced meditators were having this beautiful experience. Como ella no conocía nada diferente, pensaba, ya entiendo por qué a todo el mundo le encanta meditar, porque si están teniendo esta experiencia tan maravillosa, les debe encantar. It's only later that I found out that other people were not experiencing this all the time, that really this was my Kundalini awakening. Luego, con el tiempo, se dio cuenta que no todo el mundo experimentaba este tipo de sensación, sino que esto estaba directamente relacionado con su despertar del Kundalini.
Then a few years later, when I was 26 years old, when I was a young doctor, I had a near-death experience in a plane crash during a medical evacuation. Y entonces, unos años más tarde, a la edad de 26, cuando estaba en mi escuela de medicina, tuve una experiencia cercana a la muerte durante un vuelo que estábamos realizando de una evacuación médica. This was in winter in Canada, in a small plane, just like this plane, with 2 propeller engines. Esto fue un accidente que ocurrió en Canadá durante el tiempo del invierno, cuando estaba volando en un avión como el que está en la foto, en un Cessna que tenía solo 2 hélices, 2 motor de hélice. What happened was we flew into a very bad winter storm, and the engines had trouble because of the ice and snow. And first one engine stopped, and then the second engine stopped. Y lo que pasó fue que estábamos volando y entramos dentro de una tormenta fuerte de invierno, de nieve, y debido al frío, a la congelación, primero un motor dejó de funcionar y luego el otro motor dejó de funcionar. And then suddenly the plane was crashing towards the ground with terrible, terrible air turbulence, shaking violently. Cuando de pronto el avión empezó a descender, a caer y estaba vibrando muy, muy, muy fuerte y estaba cayendo, cayendo. And my immediate reaction as the plane was crashing was intense fear and panic. Y mi reacción inmediata cuando el avión estaba cayendo fue una sensación de intenso terror y pánico. And out of my heart jumped the thought, oh God, help, I'm going to die. Y fuera de mi corazón, la primero que dije fue, oh Dios, voy a morir. Help me. Ayúdame. Oh Dios, ayúdame, voy a morir. And then all of a sudden, that is when my near-death experience started. It actually started before the plane crashed. Y de repente es cuando mi experiencia cercana a la muerte comenzó. Esta experiencia empezó antes de que el avión se estrellara. And what happened is, right after that prayer came from my heart, a feeling of peace and calm started descending upon me. And I was no longer afraid. Lo que sucedió es que después de esta oración, una sensación de completa paz comenzó a fluir a través de mí y ya no tenía miedo. And all of a sudden, I heard an inner voice, and I'd never heard inner voices before. Y de pronto, de repente, empecé a escuchar una voz interior y yo nunca había escuchado una voz interior como esta. And the voice said, be still and know that I am God. I am with you now and always. Y la voz interior me dijo, estad tranquila y sabed que soy Dios. Estoy contigo ahora y siempre. And the calm inside of me got even deeper. Y la calma dentro de mí se hizo aún más profunda. The plane belly landed, crashed onto the surface of a semi-frozen lake. Then it very quickly sank into deep water. El avión se estrelló en su parte inferior en la superficie del lago y diferente que en esta foto no había hielo y rápidamente se empezó a hundir.
And I had to, the closest land was a long distance away, but going away from land, there was ice. Cerca de hacia la costa había agua, hielo, pero a medida que se apartaba de la costa había formación de agua y hielo. And the voice said inside my head again, swim to shore. Y la voz interior empezó a decir, nada hacia la orilla. It was a long and a very difficult swim. Fue un largo y muy difícil nadar hacia la orilla. Partway to shore, my near-death experience deepened. Mientras iba hacia la orilla, mi experiencia cercana a la muerte se hizo aún más profunda. And what happened was all of a sudden I heard that loud roaring sound again, like the roar of a waterfall. And I felt my consciousness rise up out of my body. Y de repente volví a escuchar ese rugido hacia mi interior como una cascada de agua. Y de ahí esto me propulsó hacia afuera. But it was more complicated than that because my body was still alive. I was still trying to swim to shore. It was like my consciousness was in two places at the same time. Y esto era más complicado de lo que se imaginan, porque mi cuerpo seguía nadando hacia la orilla, pero a la vez mi conciencia estaba afuera. Entonces era como si mi conciencia estuviera en dos partes al mismo tiempo. Yeah. I compare it to a split screen TV where the big picture, most of my consciousness was now up out of my body, but a small amount of my consciousness, like the small picture, was still in my body. Yo comparo esto como una televisión con dos pantallas, y es como si la pantalla grande fuera mi conciencia que estaba fuera del cuerpo y una pequeñita pantalla era una parte de mi conciencia que seguía aún en el cuerpo. And then I rose higher. I went into a place that was filled with beautiful, beautiful white light and was filled with incredible, powerful, unconditional love. Y mi conciencia se elevó aún más y entré en un plano de la luz en donde sentía aún un más profundo sentimiento de amor. And my soul absolutely recognized what I was experiencing. I knew that I was experiencing the love of our higher power, or what I had been taught to call God. Y mi corazón reconocía lo que era la presencia de esta energía, de esta sensación, y era lo que yo reconozco que me habían enseñado o lo que yo conocía como la presencia de Dios. And what I was actually experiencing God to be was not at all like I had been taught as a child that God was. I was not seeing an old man with a long white beard sitting on a throne judging me. Lo que reconocí de Dios no era nada comparado con lo que yo había aprendido durante mi infancia, que Dios era un señor con la barba blanca, sentado en un sitio juzgándome. Nada de eso era Dios. What I was actually experiencing was that our higher power, or what I call God, is like a universal force field of intelligent, infinite love that is underlying all of creation, past, present, and future. Lo que realmente estaba experimentando era una poderosa luz, una poderosa energía que reconocí como algo que está detrás, que sostiene
todas las cosas y que hace parte de lo que conocemos como presente, pasado y futuro. Una fuerza. And the most powerful aspect was unconditional love. Y lo más poderoso de todo era amor incondicional. I remained in this state of being two places at once until I managed to swim to shore, and then later I was rescued by helicopter and brought to the hospital. Yo mantuve esta sensación de estar en dos lugares al mismo tiempo hasta que llegué a la orilla y me recogieron y me llevaron en un avión de rescate hacia el hospital. When I arrived at the hospital, I was nearly frozen. So they resuscitated me by putting me in hot water in the physiotherapy whirlpool to reheat my body. La manera en que mi cuerpo estaba congelado, la manera en que me resucitaron fue que me metieron en una tina de agua caliente para poder recalentar mi cuerpo y que volviera a la vida. And as I was in the hot water, suddenly I felt my consciousness re-enter my body. And what it felt like was how they show a genie being sucked into a bottle. Y cuando me estaban resucitando en esta tina es cuando sentí que mi conciencia volvía al cuerpo y la sensación fue como esa de cuando el genio de la botella está fuera y entra, es como absorbido de nuevo dentro de la botella. Yes, suddenly I had been in this big space above my body, and suddenly I was sucked in through the top of my head into the small confines of my body. Entonces era como si hubiese estado ocupándolo todo y de un momento a otro volvía a este cuerpo como comprimido dentro de esa botella con espacio limitado. And there were very, very powerful after effects after this experience. I became much more spiritually focused, much more filled with love. I totally lost my fear of death. Los efectos secundarios después de esta experiencia fueron muy, muy poderosos y aumentaron mi enfoque espiritual y me sentí muchísimo más cerca a la sensación de amor. And I lost my fear of death completely. Y perdí totalmente mi miedo a la muerte. I searched for years, I researched for years, trying to understand, trying to find names for my experiences. Por muchos años investigué queriendo encontrar nombres para el tipo de experiencias que había tenido. I now know I had had a Kundalini awakening and a near-death experience, but I didn't know that for almost 12 years. Ahora sé que tuve una experiencia al despertar de Kundalini y una experiencia cercana a la muerte, pero no había entendido o sabido esto por muchos años. So this propelled me as a doctor to start researching all types of spiritual experiences because I wanted to understand what had happened to me. So, como una persona, como un doctor, como una persona en el campo de la medicina, esto me propulsó a querer estudiar este tipo de experiencias espiritualmente transformadoras para poder entenderlas. And over the years, many patients came to see me in my office and they would tell me their stories. And I was horrified how experiencers were being told they were crazy or they were hallucinating or that this was work of the devil. Durante muchos años, muchos pacientes venían a mí y me contaban sobre sus experiencias y yo estaba horrorizada de oír cómo los trataban o los tachaban de locos o de enfermos o que tenían alucinaciones o que esto era un trabajo del diablo.
Now, I learned very much from two big sources that really gave me the best names to understand what I was experiencing. One was Gopi Krishna, who I met in India in 1977. Aprendí una gran cantidad de información de dos fuentes diferentes. Uno fue Gopi Krishna, a quien conocí en la India unos años más tarde. Mm-hmm. And that is where I learned about the yogic model of Kundalini and our capacity to have a wider range of consciousness. De ahí fue cuando aprendí del modelo yogi sobre el Kundalini y toda la cantidad de diferentes experiencias que están relacionadas con esto. Although I read many other books, the other biggest influence in my understanding was the writings of Paramahansa Yogananda. Aunque leí una gran cantidad de literatura, otra persona que influyó tremendamente en mi aprendizaje fue el yogi Paramahansa Yogananda. In 1990, when I was 37 years old, I had a strong mystical experience that I call my calling mystical experience that told me it was time to come out of the closet. En el año 1990, cuando tenía 37 años, tuve una experiencia espiritualmente transformadora que me llevó a sentir que debía salir del closet y hablar de mi experiencia. Mm-hmm. So I then specialized in 1990. I became the first Canadian medical doctor to specialize my medical practice in counseling and researching about spiritual experiences. Entonces, en 1990 me convertí en la primera doctora canadiense especializada en la investigación y el asesoramiento de experiencias espiritualmente transformadoras. I also became one of the founders of the Kundalini Research Network, and I was the head of the research project. También me convertí en una de las cofundadoras de la red de investigación de Kundalini. And then I also, in the 90s, started writing books about spiritually transformative experiences. This is my first book that came out in 1994. Y en 1990 también empecé a escribir libros que hablaban de experiencias espiritualmente transformadoras, y este fue uno de esos primeros libros que se llama A Father Short. And I researched spiritually transformative experiences. I was the head of the research project through the Kundalini Research Network, and our results were just published in 2020 in Explore. Y también me convertí en un líder de investigaciones de experiencias espiritualmente transformadoras, y fui la presidente del proyecto de la red de investigación de Kundalini, y los estudios finales realizados se publicaron en la revista Explorar. But the good Lord didn't stop with those experiences I told you. I have now had 5 near-death experiences and multiple spiritually transformative experiences. Pero mi Señor, oh Dios, no detuvo el camino solo ahí, sino que también me llevó a experimentar muchas otras experiencias, y como ya lo he mencionado, he tenido 5 experiencias cercanas a la muerte. And I want to tell you about my most recent near-death experience that happened in 2003 when I had a serious head injury. Les quiero contar de mi experiencia cercana a la muerte, la más reciente que he tenido, que ocurrió en el 2003 y
se ocurrió cuando tuve una fuerte lesión craneana. Yes. I was at Niagara Falls, Canada, close to the waterfalls. I slipped on black ice. I fell back and I hit my head on the rock ground. Estaba en el área de las cascadas del Niágara y me resbalé y caí hacia atrás y me golpeé la cabeza en el suelo helado en una roca. And suddenly I felt my consciousness lifted up out of my body, and I was rushing up through a dark expanse of space towards that beautiful white light. Y de repente sentí como mi conciencia se salía del cuerpo y pasé por una dimensión oscura y de ahí entré directo hacia la luz. And I was welcomed at the entranceway to the light. There were two saints, two beings of light who I immediately recognized. Y hacia la entrada hacia la luz vi dos seres de luz que inmediatamente reconocí. It was Paramahansa Yogananda and Mahavatar Babaji. Eran Paramhamsa Yogananda y Mahavatar Babaji. And they telepathically welcomed me, and they explained to me that my body had died. Y ellos telepáticamente se comunicaron conmigo y me revelaron que mi cuerpo había muerto. I felt great joy. I felt great love. I felt completely welcomed. Sentí una gran dicha, sentí mucho amor y me sentí que estaba siendo invitada, que era recibida. And I shifted into a state of consciousness where it seemed my consciousness was expanded and now had the capacity to absorb large amounts of information all at once. Y entré en un estado diferente de conciencia, era un estado expansivo de conciencia en el cual sentía que podía recibir muchísima información toda al mismo tiempo. And all of a sudden, all at once, I remembered all of my past lives. Y así de repente, en un instante, pude recordar todas mis vidas pasadas. And this was a tremendous, beautiful feeling for me because it felt like, aha, finally I know who I am. Esto me llenó de una tremenda dicha, porque de repente entendí, ¡oh! Ahora entiendo, ahora sé quién soy. And after a period of timeless time, because time passes very different on the other side, the beings of light appeared to me again. Después de un largo tiempo sin tiempo, porque realmente el tiempo en este plano, en ese plano se da de manera diferente, fue cuando sentí que los seres de luz se comunicaban conmigo. And they telepathically communicated to me, you may now choose to reincarnate as a baby and or to go back to your injured body to further serve the divine. Y es cuando los seres de luz le comunicaron, usted puede escoger entre nacer de nuevo como un bebé o volver a su cuerpo que está, que ha sido lastimado y continuar con su tarea o con su servicio a Dios. And my heart immediately responded, oh, masters, please guide me. What is the higher choice? Y mi ser, inmediatamente la respuesta fue, oh, seres de luz, seres elevados, por favor, guíenme a escoger lo que es mejor. And they telepathically said to me,
it will be more difficult to go back to the injured body. Dice, será más difícil volver a su cuerpo que está lastimado, pero esa sería la mejor opción. And immediately my heart responded, I accept. Inmediatamente mi corazón respondió, acepto. And then with a gasp of air, immediately I found myself waking up on the ground in my previously dead body. Y con una entrada de aire, inmediatamente volví a mi cuerpo que estaba lastimado, yaciendo en el suelo. But I woke up in a body with a serious brain injury, with a serious traumatic brain injury. Y regresé al cuerpo, a mi cuerpo, que tenía una tremenda contusión, lesión cerebral. I was disabled from this traumatic brain injury for more than 12 years. Estuve discapacitada debido a esta contusión cerebral por más de 12 años. Then suddenly I experienced a miracle healing on February 24, 2016. Y de repente, en febrero 24 del 2016, experimenté una sanación milagrosa. I was meditating, and in the middle of my deep meditation, all of a sudden I experienced in the center of my brain an eruption of liquid light. Yo estaba meditando y de pronto, de repente, en mi meditación, sentí en mi cerebro, en mi cabeza, como un estallido, como una erupción de luz, de luz líquida. And with this eruption of liquid light, I felt like something in my brain woke up. Y con esta erupción de luz líquida, sentí que algo en mi cerebro había despertado. And I experienced a miracle at that moment. My brain was healed. Y experimenté un milagro en ese momento. Mi cerebro se había sanado. And I was given the strong inner message, pass on what you have learned. Y recibí este poderoso mensaje interior que decía, comparte o transmite lo que has aprendido. So that's what I'm doing now with you today. Así que eso es lo que estoy haciendo ahorita con ustedes hoy. So I coined this phrase, spiritually transformative experiences, back in 1994. Así que yo acuñé esta frase llamada experiencias espiritualmente transformadoras en 1994. And I coined this phrase as an umbrella term that would include all types of spiritual awakenings. Y utilicé acuñé esta frase de experiencias espiritualmente transformadoras como una especie de sombrilla que cubre todas las experiencias espiritualmente transformadoras. And I define spiritually transformative experiences into these 6 categories. Y yo dividí las experiencias espiritualmente transformadoras en estas 6 categorías. So the first type is mystical experiences, and there are many types of mystical experiences. La primera clase son las experiencias místicas y hay muchas clases de experiencias místicas. They may be unitive experiences, they may be ecstatic experiences, they may be mystical visions. Pueden ser experiencias unitivas o de comunión, pueden ser episodios de éxtasis o dicha, pueden ser visiones místicas. They can be expansive episodes, they can be spiritual healing, spiritual rebirth experiences or revelations.
Pueden ser episodios expansivos o episodios de sanación o de renacimiento espiritual o revelaciones o sensación de iluminación. Mystical experiences are the most powerful and most life-changing type of spiritually transformative experience. Las experiencias místicas son las más poderosas y las que producen los cambios más grandes en la experiencia de una persona. The second category is the Kundalini or spiritual energy awakening. El segundo tipo son las experiencias de Kundalini o el despertar de la energía espiritual. And if you look in the mystical traditions of all the world's great religions, they do have this idea of a spiritual energy that can be activated. Y si ustedes se ponen a ver todas las tradiciones, las diversas tradiciones en todo el mundo, se habla de experiencia o de energía espiritual en el cuerpo que se puede despertar. And they may be called different things in the different traditions. In yoga, it's Kundalini. In Christianity and Judaism, Holy Wind, Holy Spirit. In Buddhism, it may be Dumo fire. Y esta energía espiritual es llamada de diferentes maneras en diferentes tradiciones. En una se llama Kundalini o despertar de Kundalini, el otro se llama el Espíritu Santo o el viento santo o el fuego Dumo. And there are classic symptoms that people will have with a Kundalini awakening. Y hay algunos síntomas clásicos que la gente puede tener cuando tiene un despertar del Kundalini. They usually have at least 2 of these symptoms. Al menos tienen 2 de estos síntomas. Yeah. One is movement of energy, feeling energy move through their body, move up their body, move up their spine. Uno es movimiento de energía que se siente vibrando de la columna hacia arriba o del cuerpo hacia arriba. Also, they may usually have an inner sound where they hear an inner roaring sound or an inner blowing sound, or it might be a ringing sound, or sometimes it's the Om sound. Muchas veces puede ser un sonido como un rugido, sonidos internos, como una oleada o como un timbre, o a veces puede ser hasta el sonido del Om. And there may be experiences of light. They may experience an inner light or an inner liquid light, or that they're radiating light, or that the world around them is suddenly filled with light. También pueden experimentar la sensación de la luz, percibir luz, que hay luz dentro de ellos o luz alrededor de ellos o que están completamente rodeados adentro y afuera de luz. And interesting, sometimes Kundalini awakening is associated with sexual sensations. Interesantemente, el despertar de Kundalini también a veces está relacionado con sensaciones sexuales. And the end of the Kundalini awakening, it may be associated with a mystical experience, with an inspired creative experience, or a psychic experience. El culminar de la experiencia de Kundalini puede estar relacionado con una experiencia mística o una experiencia creativa o psíquica o inspiradora. And after the Kundalini awakening, there are after effects where they will continue to intermittently have experiences of energy going up the spine. They might repeatedly feel chakras. They might repeatedly hear inner sounds. Después de una experiencia Kundalini, puede seguir a una continuación de efectos secundarios que puede estar relacionada con sonidos o con el movimiento, sensación de los chakras o sonidos internos o percepciones de luz. And also the person may have more types of spiritually transformative experiences. Y también la persona después de esto puede tener más experiencias espiritualmente transformadoras.
The next category is psychic or intuitive experiences. La siguiente categoría son experiencias psíquicas o intuitivas. And there are many, many types of these experiences, Y hay muchas clases de estas experiencias, such as clairvoyance, clairaudience, clairsentience, out-of-body experiences. así como la clarividencia, la claraudiencia, las experiencias fuera del cuerpo, la clarisensibilidad o la empatía. Precognitions, visions of past lives, and transdimensional experiences. Precognición, recuerdos de vidas pasadas y experiencias transdimensionales y muchas más. Mm-hmm. But it's important to remember that psychic experiences are not always spiritual or positive. Pero es muy importante recordar que todas las experiencias psíquicas no siempre son espirituales o positivas. That sometimes people can have psychic experiences where they access lower astral planes. Y hay veces en que las personas pueden tener experiencias psíquicas en las que están accesando planos astrales inferiores. Mm-hmm. The next category is inspired creativity and genius. La siguiente categoría es genialidad o creatividad inspiradora. And many people will have spiritual experiences that have much creativity with it and downloads. Muchas personas pueden tener experiencias espirituales en donde tienen una gran cantidad de creatividad y también les baja información. The next category is the near-death experience. La siguiente categoría es la experiencia cercana a la muerte. And what a near-death experience is, it's a mystical and or out-of-body experience that happens to a person when they're close to death, facing death, or clinically dead and then resuscitated. Y lo que es una experiencia cercana a la muerte es una experiencia mística extracorporal o de la luz que ocurre cuando una persona está cerca a la muerte, clínicamente muerta o enfrenta una muerte inminente o un trauma severo. I just found a typo in the slide. So it should say it's a mystical experience and or an out-of-body experience. Encontré un error en la diapositiva y debería decir experiencias místicas o, what is the other one? Out of body or out of O body. experiencias fuera del cuerpo. Entonces, una experiencia mística o una experiencia fuera del cuerpo que ocurre cuando una persona está cerca a la muerte. Gracias. There are three main types of near-death experiences. Hay tres tipos de experiencias cercanas a la muerte. The first type is the out-of-body near-death experience, where the person will often find themselves floating above their dead or unconscious body, watching the doctors try to resuscitate them. La primera clase es cuando la persona experimenta una sensación, sale de su cuerpo y está observando a los doctores, a los médicos hacer lo que estén haciendo desde fuera del cuerpo. The second type is the mystical or the white light near-death experience, where the person goes into the white light realm. El segundo tipo es la experiencia mística o de luz blanca, cuando la persona ve la luz blanca y se dirige hacia la luz. And the third type, which a small proportion of people have, is a distressing near-death experience. Y el tercer tipo, que solo le pasa a pocas personas, es un tipo de experiencia angustiante, donde se experiencia angustia. The final type of spiritually transformative experience is
the other death-related spiritually transformative experiences. El último tipo de experiencias espiritualmente transformadoras son las que están relacionadas con otro tipo de experiencias de muerte. And there are three main types. Y hay tres categorías importantes. The first one is end of life visions or deathbed visions that happen to people hours, days, or weeks before they actually die. Y estas experiencias, la primera es visiones en el lecho de muerte o conciencia de la muerte cercana, que empieza a suceder unos días o semanas antes de que la persona muera. The second type are called death watch experiences. And this happens to a person who's living at the exact moment that somebody else dies. Y la segundo tipo es experiencias de ver morir o experiencias de muerte compartida, en las que la persona que está acompañando a la persona que va a morir tiene una experiencia al mismo tiempo que la persona muere. Exactly. And then the third type is after death communications that happen to a living person where they are communicating with a spirit that died days, weeks, months, or even years earlier. La otra es comunicaciones después de la muerte, que sucede entre la persona que se queda aquí y la que muere, y puede que haya comunicación entre estas dos personas por días, meses y hasta años después que la persona ha muerto. And after your awakening spiritually transformative experiences, many people turn into multiple EET experiencers. Y después de estas experiencias o que una persona tenga una experiencia espiritualmente transformadora, muchos se convierten o van a tener muchísimas más experiencias espiritualmente transformadoras. Yes, they may find themselves having many different types of spiritually transformative experiences and repeated spiritually transformative experiences. Se pueden encontrar a sí mismos teniendo muchos tipos de experiencias espiritualmente transformadoras y hasta repetitivas experiencias transformadoras del mismo tipo. Now, this can have very strong psychological after effects on people. Esto puede llevar a una persona a tener fuertes efectos secundarios a nivel psicológico. Mhm. And the first one is that people have a strong desire for purification. They want to do their inner healing work. They want to do their recovery work. El primero es la sensación de que la persona quiere tener como una especie de limpieza, de purificación interior, y que ellos quieren hacer este trabajo espiritual con ellos mismos, quieren hacer este trabajo de recuperación. And a second thing happens after a spiritual awakening, and it is called purgation. Y algo más que sucede, lo siguiente que puede suceder es que la gente experimente algo que se llame purgación. And what happens is that spontaneously memories and issues start coming to the person's awareness so that they can heal. Y lo que sucede es que las heridas reprimidas y recuerdos del pasado, todos estos recuerdos empiezan a aflorar espontáneamente para que sean vistos y sanados por la persona. And many STE experiencers will find they spontaneously start remembering past lives. Y muchas personas que han tenido este tipo de experiencias espiritualmente transformadoras
se dan cuenta que de pronto tienen acceso a recuerdos de vidas pasadas. Okay. And there are many positive spiritual after effects after spiritually transformative experiences. Hay muchísimos efectos positivos después de haber tenido una experiencia espiritualmente transformadora. Many people have a much increased spiritual focus. They want more time for prayer, for meditation. They become more loving, more forgiving, more humble. Muchas personas tienen un mayor enfoque espiritual, también sienten la necesidad de orar más, de estar más en meditación, del estudio espiritual, y es una sensación profunda de amor, de mucho amor. But there can also be difficult experiences after a spiritual awakening. Pero también puede haber efectos posteriores que son desafiantes después de una experiencia espiritualmente transformadora. There can be difficulties with relationships because the person's values and what's important to them is changing. Puede haber dificultades con las relaciones personales porque los valores y la percepción de las personas ha cambiado. And there can be confusion, there can be anxiety, they can be afraid that they're going crazy. Y puede haber confusión y ansiedad de pensar o sentir que se han vuelto locos. And there can also be stress because of recall of traumatic issues or recall of past lives. Y también puede haber estrés porque están recordando los momentos traumáticos de su experiencia o porque pueden estar teniendo recuerdos de vidas pasadas que son traumáticos. Now, past life memories are a very important part of a spiritual awakening for most people. Recuerdos de vidas pasadas juegan un papel muy importante en el despertar espiritual de muchas personas. It helps with the psychological and spiritual growth and learning that they must do. Ayuda con el despertar psicológico y espiritual de las personas que tienen acceso a estas memorias. And it's an important part. It helps with the cleansing of the unconscious mind. Y es muy importante porque ayuda con la limpieza del inconsciente, de la mente inconsciente, ese proceso de purgación. And for people who've had spiritually transformative experiences, these memories may come up spontaneously. Y para personas que han tenido experiencias espiritualmente transformadoras, estos recuerdos pueden llegar de manera espontánea. It can happen after a Kundalini awakening. Pueden suceder después de un despertar de Kundalini. It can happen during a near-death experience. Puede suceder durante una experiencia cercana a la muerte. It can happen after a near-death experience. Pueden suceder después de una experiencia cercana a la muerte. It'll also happen when an experiencer meets a person that they seem to have known in a past life. También puede suceder cuando una persona se encuentra con otra y siente que la ha conocido en una vida pasada. It can also happen when an experiencer travels to a place on the planet where it seems they have lived a past life. También puede pasar cuando una persona que ha tenido este tipo de experiencias viaja a otro lugar en el mundo y de pronto en este lugar se siente que el sitio está relacionado con una experiencia de su vida pasada. And the memories can surface many ways. Sometimes they will surface just as spontaneous visions and spontaneous memories. Y las memorias, los recuerdos pueden venir de diferentes maneras. Puede ser a manera de visión espontánea o de recuerdo espontáneo. Mm-hmm.
or sometimes it will come in dreams. A veces pueden venir a manera de sueños. Other times they will surface during meditation. Otras veces pueden resurgir durante la meditación. And also, when STE experiencers go in regression or under hypnosis, they will very easily remember past lives, usually. También cuando las personas son guiadas bajo un proceso de regresión o bajo hipnosis, la gente puede accesar vidas pasadas y por lo general se puede dar de una manera más fácil. So, in conclusion, what I'd like to say, I hope you learned a little bit about spiritually transformative experiences today. And I'd like to give you the key points in how to support somebody having these experiences. En conclusión, espero que hayan hoy podido aprender un poco más sobre las experiencias espiritualmente transformadoras y me gustaría darles unos puntos para que ustedes sepan cómo pueden ayudar a personas que han tenido este tipo de experiencias. The very first important point is listen, listen, listen. Listen to their story. Listen to their experience. El primer punto supremamente importante es escuchar, escuchar, escuchar. Escuchen sus historias, escuchen su experiencia. The second important point, validate their spiritually transformative experiences. Tell them that it's real. Reassure them that these are real experiences. Segundo punto importante, validen las experiencias espiritualmente transformadoras que estas personas han tenido. Háganles sentir que son reales y que son reales para ellos. And third, educate them. Give them a name that they can call their experience, a name that is not a mental illness. Y el tercer punto, trata de educarlos, llévalos a que entiendan un nombre y que está relacionado con una experiencia espiritualmente transformadora, no con una enfermedad mental. And refer them somewhere for support. For example, to Spiritual Awakenings International, where we have an entire website in Spanish and Spanish events. Y diríjanlos a un sitio donde puedan tener ayuda y encontrar la información, la ayuda que necesitan, como Spiritual Awakenings International, que tiene toda su página web tanto en inglés como completamente en español. And now I'd be very happy to answer any questions. Y ahora estaré muy feliz de contestar cualquier pregunta. Sí, tengo una para ti, Yvonne. Aquí viene una, Yvonne. En el accidente de avión, ¿qué ocurrió con el resto de los pasajeros? During the accident, the crash of the airplane, what happened with the rest of the people that was on the airplane? Okay. The nurse, the pilot, and I managed to get out of the plane while it was sinking. We tried to get the patient out, but unfortunately, we could not get her out in time, and she went down with the plane. Okay, el piloto, la enfermera y Yvonne lograron salir del avión, pero desafortunadamente la persona que estaba enferma, a la que estaban evacuando, no pudieron sacarla del avión y el avión se hundió con esta persona dentro. Gracias. ¿Más preguntas? Quiero comentarles algo también. If Sí, people want to write their questions into the chat, I'd be happy to answer. sí, sí. Comentarles al grupo que en algún minuto conversando con la doctora, ella me dice, yo estoy segura que tú tuviste una experiencia cercana a la muerte en la vida intrauterina. La verdad que
fue la experiencia de ella que lo hace ver, lo conoce o se da cuenta de antes. Y gracias a la terapia regresiva, terapia de vidas pasadas, regresiva en este caso, regresé a la vida intrauterina y efectivamente vi ese hecho y vi la experiencia que fue una maravilla y debo confesar que para mí fue una revelación. Y fue gracias a ella que me dice, esto está, ella ha investigado mucho los casos de la experiencia cercana a la muerte en la vida intrauterina. Y es increíble, lo quiero compartir con ustedes porque a veces tenemos que buscar e indagar un poquito más y esta terapia nos permite eso. Así que eso quiero compartir, Ingrid. Mm. Yeah, she's sharing that things that she talked with you, she was able to realize that, and you mentioned to her that maybe she have had a near-death experience in utero when she was in the mother's utero, and then thanks to the past regressions, she was able to actually go to the place where that happening and realize that yes, that she had had this kind of experience. And she said that you, thanks to your capacity to understand these experiences, you were able to bring her to have that realization. Oh, wonderful. Let me say that many people have near-death experiences when they're a child and do not realize it till many, many, many years later. Ella dice que muchísimas personas han tenido experiencias cercanas a la muerte durante la infancia, pero no realmente llegan a darse cuenta o a saberlo hasta muchos, muchos años más tarde. Yeah. I, for example, now know that I had a near-death experience when I was 5 and another one when I was 11. But I did not realize those were near-death experiences till about 5 years ago. Ella no tenía ni idea que a la edad de 5 años, 5 and, what was the 11. other? Y a los 11. 11 años había tenido experiencias cercanas a la muerte, pero no tenía ni idea y lo descubrió apenas hace 5 años. I notice we have some questions in the in the chat. Hay dos preguntas. ¿La quieres leer tú, Ingrid? La de Ana Batiuk y la de Ana Sevillano, y después Clara tiene levantada la mano. Si la quieres leer y se las traduces. Ah, bueno, ven, miro. Anna is saying, how is seen in your medical practice and the surrounding your these kind of experiences, and if these experiences bring patients to have an awakening? Okay, so first off, is she talking now or is she talking when the plane crash happened? She says, how is seen in your surrounding, in your medical surrounding, this kind of experiences, and if these experiences bring patients to awaken. So I'm not sure if she's talking past or future, but I think in general, I would just say maybe she's trying to mention how the medical community see these kind of experiences. Okay. Can you read the question in Spanish too, just so people will know what I'm answering? ¿Cómo es visto en tu entorno médico esta práctica producto de tu experiencia y si derivan pacientes a despertar? Okay. Y se refiere a la organización de ella. When I first had my plane crash near-death experience, the medical profession did not know about near-death experiences. I was reading at the beginning when she had al principio cuando ya tuvo esta experiencia, la comunidad médica no tenía claridad de este tipo de experiencias. Sorry. But people knew that I was not crazy. So the other doctors
they thought maybe I had a hallucination. Las personas, obviamente, alrededor de ella sabían que ella no estaba loca, así que pensaron que era que tal vez había tenido una alucinación. Yeah. But now, many years later, most medical doctors have heard of near-death experiences, and either they agree or they disagree, and my story doesn't change it. Que ahora muchos años más tarde, la comunidad médica, muchos doctores han escuchado sobre experiencias cercanas a la muerte y algunos están de acuerdo, otros en desacuerdo, pero ni siquiera sus experiencias cambian la mente de las personas que están en desacuerdo. But also what's happening is more and more doctors have had their patients tell them about near-death experiences. So they realize, oh, this is true. Y lo que está pasando ahora es que más y más pacientes le están comunicando a los doctores sus experiencias cercanas a la muerte. Entonces los doctores están empezando a pensar, como que esto es cierto. Her second question was, does hearing my story cause a spiritual awakening? No, I think I did not understand the question right, but that would be a good one. But it's that if you send the patients or they send the patients to a Spiritual Awakenings International or an organization for help, if they can do that, yeah. I have retired from medical practice, so I am no longer seeing patients in consultation. Yvonne dice que ella ya se retiró de su práctica médica, entonces ella ya no dirige a los pacientes a otro tipo de consulta en este momento. But I recommend that people read my books if they're going through a spiritual awakening, and also that the therapist read my books so they'll be able to help the experiencer. Y entonces ella recomienda que las personas lean sus libros o también si los terapistas empiezan a leer este tipo de libros porque así pueden informarse de estas experiencias. Because spiritual awakenings are not mental illness. Porque experiencias espirituales no son un caso de una enfermedad mental. They're a sign that we are speeding up our soul learning and our soul evolution. Es una señal de que estamos aumentando la velocidad de del aprendizaje y la evolución espiritual de nuestra alma. So if we lead a balanced, healthy lifestyle and try to live a moral life, this is a natural, healthy process. Entonces, si vivimos una vida en balance y una vida con una moralidad elevada, una capacidad moral elevada, entonces ya de por sí estamos invitando la salud o la luz de la salud en nuestra vida. Yeah. But because of the house cleaning, when all the purgation and purification is happening, many people need to have a supportive, understanding therapist to help them with that psychological work. Pero como también lo que sucede es que se da todo ese proceso de purga, digamos, de purificación, entonces la persona se hace necesario que tenga ayuda de alguien más, que tenga conocimiento para ayudarle a trabajar a hacer todo ese trabajo interior. And some people will sometimes get stuck, and the help of someone who does past life regression can sometimes really help them get unstuck. Y algunas personas quedan como atrapadas en que no saben cómo resolver, están atrapadas en el momento. Entonces, digamos, el trabajo de hacer terapia de regresión o hipnoterapia, este tipo de terapias ayudan a que la persona salga como de estar atrapada en su mente. Okay. Next question.
Ingrid, te voy a leer dos testimonios de Ana Sevillano que incluye una pregunta, ¿vale? Tú se lo traduces. Gracias. Yo he tenido 3 experiencias cercanas a la muerte. La primera fue a mis 5 años, cuando fui abusada sexualmente por mi padrastro. She said, Ana Sevillano saying, thank you. I have had 3 near-death experiences. The first happened when I was 5 years old and I was sexually abused by my stepfather. Y desde ahí tengo una historia de abusos que terminó hace 2 años. Ya soy una mujer de 40 años que he estado toda mi vida con medicación psiquiátrica y psicológica. From there, I have a history of abuse that only ended 2 years ago. Now I am a 40-year-old woman that I have been all my life with psychiatric medication and with the help of a psychology. Porque desde los 5 años tengo experiencias diferentes que nadie ha podido controlar. Because from the time I was 5 years old, I have had experiences that no one had been able to control. Por ejemplo, estos desprendimientos de mi cuerpo y mi espíritu, creo, me dijeron que estaba loca. For example, these experiences of going out of the body and my spirit, and they said that I was crazy. Y la segunda parte dice, esos amigos imaginarios siguen conmigo y no se sienten imaginarios. Those imaginary friends still with me, and it doesn't feel like they are something out of my imagination. Soy una persona totalmente funcional, I am a person that is completely functional, pero ellos se quedaron y me han guiado por años. but they stayed with me and they have guided me throughout my life. Pero cuando tomo los medicamentos que me indica la psiquiatra es como estar dormida aún estando despierta. But when I take the medications that the psychiatrist gave to me, it feels like I am asleep when in reality I am awake. Y esta es la pregunta. ¿Puede la clínica ayudarme a controlar todo esto? And this is the question. Can the hospital help me to control all this? Or can the clinic help me to control all this? The end of the question. All right. Thank you, Anna, for sharing your story so deeply and so personally. Muchas gracias, Ana, por compartir tu historia de manera tan profunda y tan personal. I'm sorry for what you've had to go through. Lo siento por la que has tenido que experimentar. Mhm. People who've had a near-death experience at a young age like you will find themselves having repeated out-of-body experiences. That is normal. Personas como tú que han tenido una experiencia cercana a la muerte durante la infancia se encuentran teniendo muchas experiencias fuera del cuerpo repetidamente y esto es normal. And also, it's very common that people who've had many near-death experiences will receive guidance from loving spirits or guides who are trying to help them. También es normal que personas que han tenido experiencias de este tipo, como experiencias cercanas a la muerte, sientan o reciban guía de seres espirituales a través de su vida. Yeah. Going to a traditional psychiatrist who maybe does not know about spiritually transformative experiences might confuse that with hallucinations from a psychiatric illness. Personas, si uno va a un psicólogo o un terapista que no tiene idea de este tipo de experiencias, se confundirá y creerá que estos son alucinaciones o episodios
causados por un problema mental psicológico. A big way to tell if this is from a mental illness or this is spiritual guidance is what your guidance is. Is it full of love? Is it helpful? Is it healing? Is it positive? If it is, then this is spiritual guidance. La mejor manera de saber la diferencia entre si esto es simplemente algo de la cabeza o algo psicológico o si es una guía realmente espiritual es cómo es esta guía, cómo se siente esta guía. Se siente esta guía amorosa, se siente esta guía tranquila, se siente esta guía sanadora, se siente esta guía plena. Si se siente de esa manera, entonces es una guía de tipo espiritual. Yeah. Probably because of all the trauma that you've had to live through, that you are also suffering from post-traumatic stress. Debido a todo ese trauma también que tuviste que experimentar, de pronto también estás sintiendo lo que son episodios de experiencias postraumáticas. Yeah. So I think it's very good that you have good psychiatric care because it's important to get support when you're healing from post-traumatic stress. Es importante en ese caso tener una buena ayuda psiquiátrica porque es importante para la sanación cuando uno ha tenido experiencias postraumáticas. And the spiritual experiences will help give you strength and hope as you are healing. Y las experiencias espirituales lo que te dan es que te dan fortaleza y te dan fe cuando te estás sanando de este tipo, de tu parte, digámoslo, mental y en tu trabajo con lo que sea, un psiquiatra o un psicólogo. And finally, I just want to say, many people have both a spiritual awakening and various types of psychological or psychiatric problems at the same time. You can have both. Y mucha gente puede tener los dos al mismo tiempo, la parte en que están trabajando su parte psicológica o psiquiátrica y experiencias espirituales que están sucediendo al mismo tiempo. Las pueden tener las dos consecutivamente. Yeah. And that finally, in my experience, taking a psychiatric medication does not stop your spiritual awakening. Y en su experiencia, tomar cualquier tipo de medicina psiquiátrica no detiene el proceso de crecimiento espiritual. Yeah. It might slow it down a little bit, but it does not stop it. De pronto lo desacelera un poquito, pero no lo para. Yeah. I hope this helps. Espero que esto te ayude. A mí también me gustaría añadir algo a lo que ha dicho Yvonne como terapeuta, y aquí hay muchos terapeutas en esta sala hoy. Y es que cualquier terapeuta entrenado en terapia de vidas pasadas, terapia regresiva, puede acompañar a Ana, a cualquier persona que sufra algo y revivir la experiencia y ver qué ocurrió, porque a veces hay fragmentación del alma. Es como si una parte del alma quedase atrapada en algún tipo de experiencia y médicamente, psiquiátricamente, diagnóstico de esquizofrenia, etcétera, ¿no? Y no es nada de eso. Entonces, yo invito a esta persona que piense si cualquier buen terapeuta en terapia regresiva
creo que puede ayudarle, sinceramente. He's inviting her and anybody else because he's also practitioner of the and do the therapy for past regressions that invite anybody to try to do this kind of therapy, because he said sometimes the soul is fragmented and then pieces that have not been healed or resolved can still be there, and people might think that that's just related with mental illness, when in reality is related to that fragmentation that has not been healed or, I guess, integrated. And maybe like we have to go to the process of integration and how would you say, an inclusion, I guess. Yeah, I would agree. And that this is often because of trauma that the fragmentation happens. And that trauma may happen in this life, but sometimes the trauma happened in past lives. Ella dice que sí, que debido a trauma, y este trauma puede ocurrir o en esta vida o en vidas pasadas, y ahí es cuando tú dices se da ese proceso o esa fragmentación. Yeah, and either way, I agree, we have to heal. Y ella dice que de cualquier manera ella está de acuerdo, hay que sanar, buscar sanar. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Yvonne. Leí el libro de Paramahansa Yogananda, autobiografía de un yogi, durante una semana y no paraba de llorar cada día, cada día. Y Paramahansa dice que los conflictos profundos del alma, todos proceden de vidas pasadas. That he read Paramahansa Yogananda in 1 week, and the entire week he didn't stop crying. And then he read when Yogananda said that all these hard experiences I come from past lives, all these sufferings and difficulties. That's right. Yeah. And also our spiritual awakenings, spontaneous spiritual awakenings, also happen because of past lives. Y ella también dice que nuestros despertares de conciencia espontáneos, cuando tenemos un despertar espontáneo, o también sucede porque ya lo hemos venido trabajando de vidas pasadas. When I had my last near-death experience, I told you that I remembered all of my past lives. Cuando ella tuvo su última experiencia cercana a la muerte, yo les dije que había recordado todas mis vidas pasadas. And when I had that remembrance, suddenly my life as Dr. Yvonne Kasson made sense. Y cuando tuve todas esas revelaciones, de repente mi vida actualmente como Yvonne Kasson tuvo sentido. Because before I thought it was very strange. Here I am, this little doctor in Toronto, Canada. Why am I having spontaneous Kundalini and 5 near-death experiences and every type of spiritually transformative experience? Porque antes de eso ya no entendía por qué esta doctora, esta pequeña, esta doctorcita aquí en Canadá está teniendo todas estas experiencias de despertar de Kundalini, experiencias cercanas a la muerte, todas estas experiencias espirituales. No entendía nada. Then, when I could remember all my past lives, I saw this is what I've been like for many, many, many incarnations. Y cuando tuvo su experiencia cercana a la muerte y recordó todo, dijo, ay, así es como he sido por muchas, muchas, muchas vidas. I've had near-death experiences in past lives going back hundreds of years. Ya había tenido experiencias cercanas a la muerte en vidas pasadas, en muchas vidas. Kundalini awakening, mystical experience. Ya había tenido experiencias de Kundalini, experiencias místicas, todo eso ya había pasado. Yeah. And I think this is true for many people
who are having spontaneous spiritual awakenings, that this has been happening for them for many incarnations already. Y pienso que esta es la verdad para muchas personas que han tenido experiencias de despertar de la conciencia espontáneos o experiencias espirituales, que esto ya ha pasado para ellos durante muchas vidas. Clara lleva mucho tiempo con la mano levantada. Vamos a darle paso a ver si está ahí. Tiene ella que hacer una pregunta. Cuando quieras, Clara. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a la doctora. Una excelente ponencia. Y bueno, los saludo a todos cordialmente. Voy a ir a mi pregunta, y es que hace aproximadamente, creo, como 18 años, mi madre sufría de unas pesadillas terribles. Ella me lo contaba. Y Para un en una momentito, oportunidad... Clara. Clara, Para un Clara, momentito. tienes que darme tiempo a traducir porque si no, no Ay, recuerdo. claro, discúlpame que lo había olvidado, y entonces te lo abrevio. ¿Te O me parece? lo vas hablando y te lo voy traduciendo porque si no Claro. se me olvida. Discúlpame que no recordaba esta parte de la interacción que estamos teniendo con tu traducción. Muchísimas No gracias también por ello. Mi no te madre, preocupes. mi madre sufrió pesadillas durante toda su vida. She first said, thank you so much, Dr. Yvonne, for the presentation that you just did. And she's saying that her mother suffered from, tu madre tenía pesadillas. Pesadillas son los sueños terribles que lo despiertan a uno gritando. No sé cómo. Her mother had nightmares throughout her life, and it was the kind of nightmares that would wake her up screaming. Ella me fue a visitar de Colombia a Estados Unidos, que era donde vivía, y desde que llegó tenía miedo de ir a tener un episodio de esos. She came to visit me to the United States, and from the moment that she arrived, she was very scared of having one of these episodes. Llevaba 2 o 3 días en mi casa y estaba ya ella dormida en su habitación, donde yo también estaba con mi computador. She it's been like 2 or 3 days, and she went to sleep, and they were in the same room where she was sitting with her computer. En un momento ella empezó a gritar, se despertó y yo salté a su cama a tranquilizarla. And like suddenly she started to scream out loud, and she woke up and she jumped and sat next to her mom to try to help her. A partir de ese momento, yo empecé a sufrir esos mismos episodios, y ya te los voy a describir. And from that very moment, she started to experience the same episodes. And she's going to describe them. Recién que me duermo, llega a mí una imagen, una persona, es como un hombre, pero siempre diferente, con una cara muy, muy fea, muy miedosa, como a ver, como a atacarme, como a agredirme, solamente con mirarme ya siento pánico y hago lo mismo. O sea, grito durísimo y me despierto con mucho susto. The moment that she falls asleep, she sees the face of a man that in her perception is a very scary person that is trying to attack her. And she starts doing the same thing, immediately screaming, and she wakes up with the same kind of experience as her mom. Lo he consultado con varias personas, pero nadie tiene una respuesta para esto. She has done consultations when she have asked with many different people about this kind of experience, but nobody has an answer. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Then that's her question. I guess if you know what this is about. Okay. It is possible
that this could be a past life memory or someone from a past life coming up in a dream. Es posible que este sea una persona de una vida pasada que se está presentando durante un sueño. Mhm. Have you tried past life regression therapy to see if this would reveal anything? Que si has tratado terapia regresiva de vidas pasadas para ver si esto es una posibilidad para resolver, sanar esto. Sí, lo hice con un gran especialista en vidas pasadas y estuve bien durante varios meses porque aparecía ahí como una persona que había muerto en un accidente. She said that yes, that she went with an expert, a very good one, and then for like a while, a long time, the experience ended, and it was like a person that had died in an accident. Pero luego de varios meses regresó nuevamente el mismo fenómeno que me sucede, o sea, con alguna periodicidad. But after a few months of being well, suddenly it started to happen again, and now it presents periodically. Mhm. Can you ask her, is this somebody that she has known in a past life, or is this somebody she doesn't know who has died? Ella te pregunta que si esta es una persona que reconociste que habías visto en una vida pasada o es una persona que totalmente desconoces, la que murió en el accidente. Totalmente desconozco. Cuando me hicieron la regresión, la persona decía llamarse Héctor, que había muerto en un accidente, pero nada que ver con el fenómeno que me despierta cuando estoy gritando, porque lo que me despierta es como un monstruo, la verdad, siempre diferente. She said that the person that died in the accident, his name was Hector, and that, but she doesn't feel that there's relationship between that person that she recognized and the entity that wakes her up, because what wakes her up is something very scary that propels her to scream in terror. Yeah. Well, there's another phenomenon that's not related to past lives that's called after-death communication or mediumship. Hay otro fenómeno que no está relacionado con vidas pasadas y que es la capacidad de tener la posibilidad de comunicarse con el plano espiritual, lo que se llamaría un medium. Yeah, and after-death communication. Es la comunicación después de la muerte. Mm-hmm. And it might be that as part of Clara's spiritual awakening, that she is open to mediumship or after-death communication in her dreams. Y ella dice que puede ser la posibilidad de que tú tienes esa capacidad de comunicarte durante tus sueños con personas, alguien que ya ha muerto y sin saber tienes ese canal abierto, has desarrollado la posibilidad de comunicarte con el plano del espíritu. And Okay, mira. sometimes it's not Clara that needs help, but it's that soul. That soul is stuck or confused or something and needs help in trying to cross over to the light. Que a veces puede que no seas tú, Clara, la que necesita ayuda, sino esa alma es la que está atrapada y está necesitando ayuda para cruzar del plano en el que está atrapada. Yeah, several researchers have now written about helping stuck souls cross over. Ahora hay mucha investigación que está relacionada con ayudar a almas que están atrapadas y que no han podido cruzar. My only suggestion is when something a little like that has happened to me, I
pray for that soul. I pray for that soul to try and help them to cross over to the light. Y en su caso, cuando algo similar le ha sucedido a ella, lo que hace es que reza, empieza a rezar por esa alma para que esa alma que está atrapada pueda cruzar. Muchísimas gracias. Yo, para terminar, le quiero comentar a la doctora que me he inventado antes de dormir siempre protegerme con luz, invocar, llamar al arcángel San Miguel para que me llene de luz y que convierta eso que viene, si es inferior a la luz, que lo convierta en luz o que simplemente desaparezca. Eso es lo que hago últimamente. She said that what she does lately is that before going to sleep, she prays to the Archangel San Michael to surround her by light and to whatever is present there to be surrounded by light and to make, if it's not of good, just make it dissolve or just invoke the presence of the light. I think that's perfect. Ella dice que esto está perfecto. Gracias, muchas gracias. Si Yvonne me lo permite, le quiero hacer una pregunta a Clara. That if it's okay with you, he wants to make a question to Clara. Ok, Sí. gracias, Yvonne. Clara, cuando te hicieron la terapia regresiva, aparte de, me imagino, elevar ese alma a la luz, trabajaron las causas que provocaban en ti atraer este tipo de experiencias. Mira, te voy a responder la pregunta diciéndote que no recuerdo bien si se trabajaron causas, porque esto fue en un seminario que estuve con el doctor Kabuli, que tú sabes que él rifa 5 puestos y yo me gané uno y precisamente eso fue lo que trabajamos. Él me recomendó hasta una novena muy bonita que estuve haciendo para esa alma. Específicamente, no sabría decirte cómo fue la estructura, digamos, del trabajo que hizo él, porque no lo recuerdo bien. Sí recuerdo la recomendación de la novena y sí fue efectivo durante tiempo, un largo tiempo, se desapareció y luego volvió nuevamente. No sé si eso responde tu pregunta. Ok, mira, sí, la terapia que te hizo el doctor Kabuli es perfecta. No obstante, si quieres, en cualquiera de mis seminarios de formación, si quieres que te haga otra regresión más, pues Gracias, sí. me escribes por privado y te invitaría a formar parte de una clase con mis alumnos y podríamos hacer una terapia profunda para indagar en las causas que existan dentro de ti que predisponen a traer este tipo de experiencias, ¿vale? Muchas Seguramente, gracias. ok, pues lo Acepto. hablamos por privado. Gracias. Gracias, Yvonne. Muchas gracias. He was offering to her the possibility to give her a therapy and that she connects with him directly. So, But she actually mentioned what you said, that prayer, that the first teaching she received was the one of prayer. yeah, good. Do we have any more questions or are we finished? ¿Alguna más pregunta, otra pregunta o si ya terminamos? Pregunta a la doctora Yvonne. Hay una pregunta de Ana Sevillano en el chat sobre las regresiones, y, en fin. Bueno, aquí Ana Sevillano, lo leo completo. Son hermosos y me han sanado y han hecho que cosas increíbles pasen en mi vida, se refiere a esos seres. She's saying that the beings that are with her, Ana Sevillano is saying, are beautiful and they have healed me and they have done incredible things happen in my life. Wonderful. They're a blessing in her life.
como ayudarme a salir de un evento de feminicidio. Mm, Sobreviví. Bueno, traduce si quieres. she said that it helped her to come out of an event of, I guess, feminine, like dying in her feminine aspect. Feminicidio, sí. Bueno. Mm. Dice, sobreviví y los médicos me sorprendieron y ellos están ahí poniendo las personas buenas para ayudarme. She said, I survived and the doctors have been helping me, putting the right people in my path to help me. Es una sensación de felicidad cuando logro escucharlos y verlos en mis sueños. It's a very great feeling of happiness and greatness when I get to see them in my dreams. Sueños en los cuales estoy despierta y consciente de que estoy en este otro lugar con ellos. Dreams in which I am awakened and I am conscious that I am with them in this other place. Yo nunca he podido aprender a nadar I never have been able to learn to swim, y tengo sueños y recuerdo de haberme agotado, me imagino, querrá decir ahogado. but I have dreams in which I have drowned. Pero eso tuvo que ser en una vida pasada porque me veo vestida con otras ropas en un barco. But it had to be in another life because I see myself wearing clothes and I am on a boat. Y después tiene una pregunta, pero es sobre regresiones. Supongo que no será para Yvonne. Dice, ¿cómo se hacen esas regresiones y a qué nos ayudan? And she has a question that it might not go directly to you, Yvonne, but she said, how can we do these regressions and why do they help us? Or how do they help us? All right. Well, I'll answer that very briefly, and then I think we'll have to wrap up. Is that as I explained in my presentation, that a very, very important part of the spiritual awakening process is doing our inner purification work. Voy a contestar esta respuesta brevemente y de ahí ya tenemos que cerrar. Pero para contestar, pienso que como había contestado antes, había hablado antes, en nuestro proceso de despertar de la conciencia se presenta este fenómeno de purificación. Yeah. And purgation, where memories come up that need to be healed. Y en este proceso de purificaciones se presenta esa purga en la que estas memorias de vidas pasadas deben ser sanadas. And some people do not need regression because so much is coming up spontaneously for healing. Y algunas personas no necesitan tener una regresión porque estos recuerdos vienen de manera espontánea, empiezan a surgir para ser sanados. And they have the psychological strength and stability to do the healing work themselves. Y algunos tienen la fortaleza mental y psicológica para poder hacer esta sanación ellos mismos. But other people need help with this whole process. Pero otras personas necesitan ayuda con este proceso. And then it's very important that they have a psychotherapist, and it may also be important to do some regression therapy to help them. Y en este caso es muy importante que reciban la ayuda de un psicoterapeuta y que además tengan un terapista que les ayude con regresiones para poder trabajar este proceso de limpieza. And what I recommend is to follow your own heart. Y lo que yo recomiendo es que sigas tu propio corazón. If you have so much coming up on its own that you don't want more, then don't do regression therapy. Si tienes muchísimo que ya está surgiendo y no quieres más, entonces en ese momento no hagas terapia de regresión.
But if you feel in your heart, I think I'm stuck, I need help, then I think regression therapy is perfect for you. Pero si sientes en tu corazón que algo te dice, estoy atrapado y realmente necesito acceder a más, entonces haz terapia regresiva. En últimas, escucha tu corazón. Listen to your heart. Bueno. And my final message for everybody, every talk that I give, is never give up hope. Miracles do happen. I was miraculously healed after 12 years. So if a miracle can happen to me, a miracle can happen to you too. Y mi mensaje final para todo el mundo es que nunca pierdan la esperanza. Los milagros son reales. Y si un milagro me ocurrió a mí, que estuve enferma por 12 años y milagrosamente me recuperé, un milagro le puede suceder a cualquier persona. Entonces, nunca Gracias. pierdan la esperanza. Gracias. Yvonne, muchas gracias por haber elegido volver a este cuerpo y compartir todo esto con nosotros. Muchas gracias a Rosy por proponer la sesión, gracias a José Antonio por todo el trabajo, gracias a Ingrid por el trabajo de traducción y gracias a todos los que estáis aquí. Dios te bendiga eternamente. Thank you so much. Thank you for deciding to come back to your body. Yvonne, thank you for everybody else for making this possible, and God be with you. Bye-bye. Bye. Gracias, gracias. Gracias a todos los que están presentes. Mencionar que pueden ir a Amazon también a buscar el libro Terapia Regresiva y Almas Perdidas. Y a los que quieran hacer terapia regresiva, en la asociación hay un grupo de voluntariados. Así que lo pueden ver en la página web y ahí les dejo también el link por si acaso un correíto de quienes hacen voluntariado en la asociación. Y esperamos también que pronto tengamos los libros en español de la doctora. Yes, I'd like to have it translated into Spanish. But we have our Spiritual Awakenings International website is in Spanish, and we have much about spiritually transformative experiences on the website. Todo el sitio web está en español y hay una cantidad enorme de explicación de experiencias espiritualmente transformadoras en la página web de Spiritual Awakenings International. Muchas gracias y esperamos algún día también contar con la presencia de la doctora Ingrid, que ha tenido unas experiencias cercanas a la muerte también impresionantes y sería un honor. Así que, bueno, nos vemos. Un abrazo grande, grande. Gracias a todos. Muchas bendiciones. Gracias, Carlos. Gracias, José, doctora Yvonne y Gracias. Ingrid, querida. Nos vemos pronto. Un abracito. Un gran honor. Awesome. Gracias. Gracias. Gracias.